Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Yo no pretendo hacer apología ni abogo por la utilización de este tipo de sustancias. Lo que vamos a ver aquí es básicamente un vídeo de acceso también al canal de YouTube en el que comentaremos el compuesto Allotestin que hemos desarrollado de forma mucho más extensa en el Patreon, y también en el Patreon, que os dejo abajo el link, tenéis muchísima más información de todos los compuestos químicos, perfiles de sustancias, protocolos de salud, etc, etc. Así que vamos con ello. Allotestin, fluoximesterona. Por el nombre la gente piensa que es un compuesto potentísimo, que es un compuesto muy agresivo, como vimos por ejemplo con el anadrol, que la gente se pensaba que por el nombre anadrol, yo creo que la gente lo ve como algo muy tóxico. En cambio, otros compuestos como por ejemplo el winstrol o el wins, quizá, como digo, por ese nombre lo ven un compuesto mucho más amigable, y para nada, de hecho el winstrol pues prácticamente es igual de tóxico, por no decir más, que el Allotestin o la fluoximesterona. Vamos a ver una introducción. Este compuesto se desarrolló en el año 1956 y fue la compañía Upjohn la que lo empezó a comercializar. Prescripciones iniciales, pues las típicas prescripciones de todos los esteroides anabólicos: anabolismo, aumento de la síntesis proteica, aumento de la retención de nitrógeno, favorecía ciertas patologías como grandes quemados, gente que estaba con un tratamiento con corticoides y había perdido masa muscular, posoperatorios, gente que tenía una enfermedad que hacía que perdiesen masa muscular, gente que estaba parapléjica, que estaba en la cama. Pues en este tipo de sujetos lógicamente funcionaban para preservar esa masa muscular, que sabemos que es imprescindible preservarla para una buena salud, o para mejorar el estado de salud, o para que no vaya a peor esa patología. Eso fue en los años 60, pero ya llegados los años 70 la FDA entró en juego y empezó a pedir explicaciones, y por lo tanto los que comercializaban el Allotestin, o las farmacéuticas en este caso, tuvieron que refinar las prescripciones, y básicamente se utilizó para dos fines: deficiencia de andrógenos en hombres y ciertos tipos de cáncer de mama. Estas utilizaciones, la deficiencia de andrógenos en hombres, fijaros que es llamativo, puesto que al final para la deficiencia de andrógenos, para el hipogonadismo, pues tenemos los tratamientos con testosterona, pero el Allotestin se estudió y se utilizó y se empleó para este fin durante muchos años. De hecho, llega hasta nuestros días, hasta la actualidad, y en Estados Unidos yo creo que aún está en las farmacias, o aún está en los listados de medicamentos, lo que es Estados Unidos. No lo sé a día de hoy si sigue estando vigente, pero hasta hace poco podéis mirar incluso en el Vademecum que el Allotestin se comercializa en Estados Unidos. Lógicamente en el resto de países, al ver los efectos secundarios que generaba este compuesto en comparación con la testosterona, pues se dejó de utilizar para los fines de deficiencia androgénica en hombres, y para lo que es el tratamiento del cáncer de mama hay fármacos mucho más interesantes como el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa. Hay una gran cantidad de fármacos desarrollados para el cáncer de mama que lógicamente van a despuntar por delante de estos compuestos anabólicos. Características generales, pues dentro de las características tenemos un compuesto que por sus características químicas deriva de la testosterona. Fijaros, es la misma estructura de la testosterona compuesto por los diferentes anillos, y tenemos varias modificaciones estructurales. Recordamos que todos los esteroides derivan de la testosterona o de la dihidrotestosterona y presentan ciertas modificaciones dentro de esta estructura. ¿Qué modificaciones tiene el Allotestin? Pues al ser un compuesto oral, el Allotestin se comercializa en pastillas, se consume de forma oral, y para sobrepasar la barrera hepática y ese primer paso hepático, pues tiene una adición en el carbono 17, tiene una metilación en el carbono 17, lo que lo hace biodisponible de forma oral. Lo vemos aquí. ¿Qué más tenemos a nivel de modificaciones estructurales? Pues tenemos una adición de un átomo de flúor en este carbono específicamente, y tenemos la adición de un grupo hidroxilo en este átomo específicamente, en este carbono, perdón. Entonces tenemos estas modificaciones estructurales: la adición de un grupo metilo carbono 17, carbono 9, la adición de un grupo flúor, y carbono 17, la adición de un grupo hidroxilo, posición beta, posición alfa.
¿Qué intentamos conseguir con estas modificaciones estructurales? Pues básicamente que el compuesto no aromatizase, es decir, no interactuase con la enzima aromatasa y se convirtiese en estrógenos. Pero se dan casos hipotéticos o casos de ginecomastia recogidos en la literatura científica. Hay algún caso de ginecomastia con el alotestin, son casos muy raros, pero podría pasar incluso parecido al anadrol, que es un compuesto anadrol derivado de la DHT que no, en principio, no debería aromatizar, pero podría interactuar con el receptor estrogénico de forma directa. Por lo tanto, hay algún caso de ginecomastia en la literatura recogido con la utilización del alotestin. Es raro, pero se podría dar. Es raro, muy raro. Más características. Es un compuesto que también me recuerda al anadrol porque las dosis que se utilizaban o las dosis utilizadas en la práctica clínica, en este caso, en el caso del alotestin, son similares a las dosis que se utilizan en el culturismo. Generalmente en el culturismo se utilizan dosis mucho más altas de testosterona y dosis mucho más altas de las aplicadas clínicamente de otros andrógenos, pero, por ejemplo, en el caso del anadrol, las dosis utilizadas en el culturismo incluso son más bajas que las dosis que se utilizaban clínicamente, y en el caso del alotestin son dosis similares a las que se utilizan clínicamente. Generalmente en la clínica pues se utilizaban dosis entre 10-40 miligramos y en el culturismo se ve que son dosis similares. Uso limitado, no hay un gran uso en el culturismo realmente. Es un compuesto que se utiliza en ciertos momentos de la preparación, ves ciertas preparaciones con el alotestin, pero no es un compuesto muy utilizado. Lógicamente son compuestos muchísimo más utilizados, la testosterona, la nandrolona, boldenona incluso, pero el alotestin es un compuesto bastante exótico. Lógicamente, que es un compuesto más exótico va a ser peor de cara a intentar conseguir un alotestin de calidad en el mercado negro. Gran afinidad por la SHBG, la globulina fijadora de hormonas sexuales. Se dice que puede desplazar la testosterona un 42%. Lógicamente, estos esteroides buscan o tienen cierta afinidad con la SHBG. La mayoría de esteroides tienen afinidad con la SHBG, pero hay algunos que tienen más afinidad que otros. Veíamos que la mesterolona, el provirón, tenía una gran afinidad con esta proteína transportadora que transporta o es la encargada de transportar mayoritariamente la testosterona en nuestra sangre y, lógicamente, al tener afinidad con la SHBG va a desplazar parte de la testosterona que está fijada a SHBG, dejando más cantidad de testosterona libre. Aquí está la hipótesis. Al haber más cantidad de testosterona libre, esta podría interactuar más con los receptores androgénicos. No lo sabemos, pero es una de las teorías. Al interactuar, tener una función parecida, como digo, a la mesterolona, al interactuar con la SHBG, pues quedaría más testosterona libre circulante y, lógicamente, la fracción libre es la que tiene las acciones fisiológicas o biológicas principales, aunque lógicamente también se estipule de que la unidad de la SHBG podría tener afinidad con ciertos receptores de membrana, pero vamos a simplificar y podríamos decir que habría más cantidad de testosterona libre. Y al haber más cantidad de testosterona libre, pues esta podría ejercer una mayor acción biológica. Quizás eso llevó también a que se utilizase durante tanto tiempo como para tratamientos de deficiencia de andrógenos en hombres. La recuperación hormonal es rápida cuando se utiliza fluoximisterona porque es un fármaco que se excreta y se elimina de forma muy rápida de nuestro organismo. Entonces es ideal para gente, por ejemplo, en temas de dopaje porque se limpia muy rápido de nuestro organismo, y gente que, por ejemplo, realiza un monociclo con fluoximisterona se recuperaría muy rápido. El eje hormonal se recuperaría muy rápido, como digo, en varios días, pues básicamente no tendrías metabolitos inhibitorios de la fluoximisterona, que además no interactúa con otros receptores, como por ejemplo el receptor estrogénico, incluso el receptor de progesterona, y por lo tanto, al no presentar metabolitos derivados inhibitorios, pues se aclara muy rápido nuestro organismo y rápidamente el eje se recupera de forma rápida. Es una característica a destacar. Dentro de su estructura vemos que en principio no debería aromatizar. Dentro de los efectos secundarios, ¿cuáles destacamos aquí? Pues los efectos secundarios que tienen todos los andrógenos. Algunos lógicamente son más potentes y pueden generar algún efecto secundario de forma más importante, y otros, pues algunos efectos secundarios se minimizan o se atenúan, pero en este caso tenemos un esteroide oral. Todos los esteroides orales van a generar toxicidad hepática. Este no es una excepción, genera toxicidad hepática, tiene fama de ser muy tóxico a nivel hepático. Elevación del hematocrito, también va a elevar el hematocrito, como el resto de andrógenos, va a elevar el hematocrito. Dislipemia, alteración lipídica, sobre todo los esteroides orales sabemos que reducen mucho una fracción del colesterol, que es la fracción HDL. El colesterol bueno lo reducen, podrían elevar el colesterol malo, pero además reducen de forma muy acusada el colesterol HDL de tipo 2, una subfracción del colesterol HDL. Es algo a destacar, sobre todo en esteroides orales. Genera inhibición hormonal, como el resto de esteroides, inhibe el eje hormonal. Sí, pero es llamativa la inhibición que genera la fluoximisterona, puesto que dentro de esta
inhibición del eje, vemos que cuando se utiliza en dosis bajas, 10, 15, 20 miligramos, parece que las gonadotropinas se mantienen funcionales, es decir, la LH y la FSH se mantienen funcionales y sí que se reduce la testosterona. Por lo tanto, la fluoximisterona parece que tener un efecto directo a nivel testicular, a nivel de las células de Leydig, inhibiendo esa acción de las gonadotropinas en estas células testiculares y por lo tanto desfavoreciendo la producción de testosterona y reduciendo de forma drástica la producción de testosterona. Como digo, esto se produce con dosis bajas. Cuando vamos aumentando la dosis, al final también se va a ir generando mayor inhibición de también gonadotropinas, pero con dosis bajas parece que las gonadotropinas se mantienen funcionales y se reduce la testosterona total. Es una característica llamativa. Y luego hay otra característica también a destacar, que es la inhibición de una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2. Esta enzima básicamente cataboliza o desactiva el cortisol. Aquí podríamos destacar que es algo positivo y algo negativo. Es negativo puesto que esto favorecería que aumentase la activación del receptor de mineralocorticoide y por lo tanto efectos secundarios a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de tejidos, a efectos negativos pues aumentarían. Pero puede ser positivo puesto que va a haber una menor interacción del cortisol en su receptor glucocorticoideo a nivel muscular y por lo tanto se va a reducir el catabolismo. Es algo que esteroides como la fluoximisterona o como la trembolona generan de forma muy acusada y en este caso el Allotestin tiene un efecto, parece que tiene un efecto anticatabólico por esta inhibición a nivel del receptor de glucocorticoide, a nivel de que el cortisol no interactúe con el receptor de glucocorticoide a nivel muscular, pues esto puede reducir bastante el catabolismo muscular y por lo tanto ser interesante en etapas finales de una preparación. Ahora lo comento. Las dosis, en mi caso, no es una recomendación, es lo que yo haría. Dosis de entre 5 y 20 miligramos, yo no utilizaría más, 5, 10, 15, 20 miligramos. Y desde mi experiencia nunca he utilizado este compuesto, no lo veo llamativo, no lo veo interesante, el coste-beneficio no lo veo por ningún lado óptimo. Fijaros que se pueden utilizar otros compuestos como en etapas finales de una competición como la trembolona, que va a tener también este efecto anticatabólico muy marcado, y veo el Allotestin un compuesto que coste-beneficio no lo veo óptimo, pero yo únicamente lo vería óptimo pre-competición durante 1 o 2 semanas, es decir, las semanas finales de una competición, generalmente cuando el déficit calórico es muy acusado, en gente que está ya comiendo pocas calorías, pues por ese efecto anticatabólico, como digo, por esta inhibición de esta enzima, por ese efecto anticatabólico, pues sería el único momento interesante en estas dosis bajas, entre 5, 10 miligramos, 15, 20 máximo, esas 2 semanas previas a una competición. Lógicamente un tiempo corto para no generar una gran toxicidad, puesto que, como digo, al final todos los esteroides orales van a ser bastante tóxicos y este no es una excepción. Por lo tanto, fijaros, desarrollamos todo este contenido. Tenéis una síntesis global para que, lógicamente, os resulte más fácil a las personas que estéis en el Patreon pues seguir esto. Espero que os haya gustado, trembolónicos, y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Suscribiros.